A veces me detengo a pensar en todo lo que me enseñaron desde pequeño, y me doy cuenta de que, si aún creyera que la Biblia es simplemente un libro de historia, ya me habrían atrapado. Porque Adán nunca fue un hombre de carne y hueso. El arca jamás fue un barco navegando sobre aguas físicas. Y el Apocalipsis nunca habló del fin del mundo. No, nada de eso fue literal. La Biblia nunca estuvo destinada a ser leída con los ojos. Siempre fue un código diseñado para ser descifrado con el alma. Esto que estás escuchando ahora no es religión. Es algo mucho más antiguo, más profundo, más íntimo. Es el código sagrado enterrado durante siglos bajo capas de dogma, esperando el momento correcto para despertar, y hoy, está despertando en ti. Y te lo prometo, para cuando llegues al final de este viaje, entenderás por qué nada en la Biblia debe tomarse al pie de la letra, y por qué absolutamente todo lo que contiene, en realidad, habla de ti. A mí también me enseñaron que la historia empieza en un jardín. El famoso Edén, un lugar perdido en algún punto del planeta. Pero un día comprendí que ese mapa que me mostraban nunca existió. El verdadero Edén no está en la tierra, está en tu sistema nervioso, en la arquitectura viva de tu propio cuerpo. Los antiguos místicos lo sabían. Ellos veían el cuerpo humano como un templo viviente, un santuario diseñado con precisión divina. Y al centro de ese templo colocaron la columna vertebral, el árbol de la vida, el eje sagrado por donde asciende la conciencia. Entonces entendí, Adán no fue el primer hombre. Adán es la primera identidad, el yo que se separa de la unidad primordial y cae en el olvido de quién es. Y Eva. Eva es el nacimiento de la dualidad, la chispa del deseo, el impulso que abre la puerta al misterio de la experiencia humana. Y entonces aparece la serpiente, ese símbolo que durante siglos nos enseñaron a temer. Pero nadie me dijo la verdad, la serpiente no está afuera. La serpiente soy yo. Es mi columna vertebral, mi energía dormida, mi corriente sagrada enrollada como un rayo que aguarda el momento de despertar. Toda la vida me repetían que la serpiente era malvada, que era la enemiga, la tentadora, la causante de la caída. Pero un día descubrí que los antiguos veían algo completamente distinto. Para ellos, la serpiente no era un demonio, era un maestro. No era la portadora de la perdición, sino la portadora de la verdad. No era la enemiga de Dios, sino la reveladora del Dios que vive dentro de mí. La serpiente no es un símbolo de pecado. Es la espiral de sabiduría, quieta en la base de mi propia columna, esperando que yo tenga el valor de elevarla. Y cuando Eva, o mejor dicho, la primera chispa de conciencia, toma el fruto, entendí que no se trataba de una rebelión, sino de una revelación. No fue una caída de la gracia, fue el primer acto de soberanía. No fue el inicio de la vergüenza, fue el nacimiento del individuo, del deseo, de la voluntad, del fuego interior. Porque hasta que no conozco la elección, no me conozco realmente a mí mismo. Y entonces, comprendí algo más profundo. Si la serpiente no hubiera hablado, si no hubiera despertado ese impulso, la humanidad seguiría dormida en un paraíso perfecto, pero inconsciente. Obediente, sí. Inocente, también. Pero sin despertar. Sin sombra. Sin deseo. Sin identidad. Sin mí. Pero hay un momento en el camino en el que todo se estremece. Lo viví, y quizás tú también. Cuando despiertas, el jardín interior ya no es un lugar tranquilo. Algo comienza a moverse, como si el suelo bajo tus pies se abriera en silencio. Las emociones se agitan, los recuerdos olvidados emergen, las sombras que evitaste comienzan a levantarse, y si no has construido un espacio sagrado dentro de ti, simplemente no sobrevivirás a la tormenta que viene después. De niño me dijeron que Noé construyó un barco enorme de madera, que lo hizo para salvarse de un diluvio literal. Pero un día me pregunté, ¿y si el arca nunca estuvo hecha de tablas ni clavos? ¿Y si el arca es algo mucho más cercano y más íntimo? Comencé a verlo de otra manera. ¿Qué tal si el arca es conciencia? Una vasija interior hecha no de madera, sino de presencia. Un refugio interno construido con silencio, respiración y honestidad. Entonces el diluvio dejó de ser agua y se transformó en otra cosa. Un torrente de emociones, una avalancha de dolor sin procesar, un oleaje de memorias que habían permanecido dormidas en lo más profundo de mí, hasta el instante en que mi alma comenzó a despertar. Y fue ahí cuando comprendí que esta historia no es historia. Es un mapa. Un manual para sobrevivir mi propio despertar. Porque en todo verdadero camino espiritual llega un momento en el que las presas internas se rompen. La tristeza guardada durante años irrumpe con fuerza. Los miedos que creía superados regresan en oleadas. Y las mareas de la transformación amenazan con arrancarte de todo lo que creía ser.
Ese fue mi diluvio. Y quizá también sea el tuyo. Y ahí entendí algo fundamental: si no construyo algo sagrado dentro de mí antes de que llegue la tormenta, me hundo. No es metáfora. Es real. Si no tengo un espacio interior de quietud, de rendición, de verdad, la corriente emocional me arrastra. Pero si ese arca interior existe, entonces el diluvio no me destruye, me eleva. Me levanta por encima de todo lo que ya no soy. Me lleva a un territorio nuevo, no hacia atrás, no al Edén perdido, sino hacia adelante, hacia esa tierra desconocida donde lo sagrado empieza otra vez. En ese momento comprendí que el arca es mi templo interno, construido no con madera, sino con silencio. Es el santuario que edifico antes de que el cielo se rompa. Un lugar hecho de respiración profunda, de confianza, de presencia pura. Un refugio que flota por encima de las aguas del miedo. Y entonces Noé deja de ser un personaje lejano. Noé se convierte en un código, en un nombre secreto para esa parte de mí que escucha antes del trueno. La parte que no se prepara desde el pánico, sino desde la paz. La que oye la verdad susurrar mientras el mundo corre detrás del ruido. Noé es esa voz interna que obedece no por miedo al castigo, sino por alineación con un orden más profundo. Es la certeza de que la tormenta llegará, de que las aguas subirán, pero que si lo sagrado está construido dentro, no me ahogaré. Esa parte de mí es la que comenzó a construir el arca cuando nadie más entendía por qué. Y entonces miré a los animales del relato, y descubrí que tampoco eran lo que parecían. No eran simples criaturas subiendo por una rampa. Eran mis propios instintos, mis pulsos primarios, mis fuerzas internas. Cada pareja, lo masculino y lo femenino, la razón y la intuición, la supervivencia y la entrega, la lógica y el anhelo, representaba partes de mí que durante años intenté exiliar, reprimir o ignorar. Pero el arca no es un lugar para abandonar nada. Es un lugar para integrar. Comprendí que la verdadera plenitud no consiste en silenciar mis sombras, ni mis deseos, ni mis impulsos, sino en ponerlos en orden divino dentro de mí. El arca es mi unidad. El diluvio, mi iniciación. Y luego aparece el arco iris. No como un adorno celestial, sino como un símbolo profundo de transformación. Ya no lo veía como una promesa del cielo hacia la tierra, sino como el resplandor que surge en mí después de que mi propia tormenta interior se ha calmado. El arco iris es ese momento en el que descubro que lo divino nunca me había abandonado, que todo este tiempo estuvo esperando dentro del arca que me atreví a construir. Ahí entendí que la historia nunca trató de salvar animales. Trataba de salvar mi propio ecosistema interior antes de que se perdiera en el diluvio de la inconsciencia. El diluvio es la saturación emocional. Es la distracción constante. Es el caos que me invade cuando vivo desconectado de mí. ¿Y los animales? Ellos son mis dones, mis arquetipos, mis fuerzas internas. No debo expulsarlos. Debo protegerlos. Debo llevarlos conmigo. El arca se construye en silencio, antes de que el cielo se quiebre. Porque cuando la tormenta llega, cuando el ruido lo cubre todo, cuando las aguas suben, ya es demasiado tarde para recordar quién soy. Así que aquí te pido algo: detente. Respira profundo, hasta el fondo de tu abdomen. Imagina, como lo hice yo, que una cámara luminosa comienza a formarse justo detrás de tu corazón. Un espacio cálido, radiante, imperturbable. Ese lugar es tu arca. Tu refugio silencioso, tu centro inmóvil por encima del caos. Ancla tu conciencia ahí. Hazlo ahora, para que no lo olvides cuando las aguas vuelvan a elevarse. Porque sí, se elevarán. Y escucha esto. Vivimos en un mundo donde el algoritmo entierra contenido como este. Lo oculta, lo silencia, lo hace desaparecer. Por eso te invito a apoyar este mensaje ahora, no por mí, sino para que esta verdad llegue a quienes están listos para recordar, a quienes aún esperan una señal. Pero también comprendí algo esencial. Construir la arca interior no es el objetivo final. Es apenas la preparación. Es el refugio para sobrevivir, pero no el destino. Porque después del diluvio interior, después del despertar, viene algo aún más desafiante: dejar atrás el mundo que provocó la inundación en primer lugar. Ese proceso es el éxodo. Mi éxodo. El tuyo. El de cualquiera que empieza a despertar verdaderamente. Toda mi vida me dijeron que Moisés liberó al pueblo del faraón. Que lo sacó de Egipto, un lugar físico. Pero un día lo comprendí desde otro nivel. El faraón no es un hombre. El faraón es mi propia mente condicionada. Es mi programación. Es la voz interna que me mantiene esclavo de hábitos, miedos y narrativas que ya no me sirven. Y Egipto no es un país.
Es un estado mental. Es la zona conocida, cómoda, pero que al mismo tiempo me asfixia. Es el terreno psicológico que me mantiene pequeño cuando mi alma pide expandirse. Éxodo no significa escape. No es huir de algo externo. Éxodo es emerger. Levantarme desde una identidad que ya no encaja conmigo. Y entonces entendí quién era realmente el faraón. No era una figura histórica. Era ese tirano interno que todos llevamos dentro. Esa voz que se aferra al control, que prefiere lo conocido aunque duela, que elige la comodidad incluso cuando la comodidad ya se ha convertido en una prisión. Ese faraón eres tú, pero también soy yo. Y Moisés, ese personaje que durante años me mostraron en ilustraciones y películas, tampoco era solo un hombre. Moisés es un código. Es el destello de conciencia que aparece cuando ya no puedo seguir viviendo en la ilusión. Es esa chispa interna que se levanta y dice: basta. Hay más que esto. Levántate. Sal. Es la voz del alma cuando ya no quiere seguir encadenada a narrativas viejas. Y créeme, esa voz no grita, susurra. Y aún así, lo cambia todo. Y así, el momento en que el mar se abre dejó de ser para mí un acto mágico. Lo vi por lo que realmente es. El instante sagrado en el que el miedo y la fe se separan por primera vez. Ese momento en que entiendo que no pueden seguir hablando con la misma voz. Que debo elegir una. Y aunque la fe no garantiza la seguridad, sí me garantiza movimiento. Me impulsa a caminar incluso cuando no sé qué hay del otro lado. Porque entonces descubro la verdad más cruda. Quedarme estancado duele más que avanzar hacia lo desconocido. Pero lo que hay más allá del mar no es descanso. No es la tierra prometida inmediata. Es el desierto. Y ese desierto es el proceso más desafiante de todos. Porque atravesar el desierto es desprogramarme. Es soltar capas enteras de identidad, de creencias, de miedo. Es aprender a caminar sin los antiguos patrones que me mantenían en pie. Ahí es donde aparece el verdadero maestro. No uno que habla para las multitudes, sino para el alma directamente. Un maestro que no da respuestas, sino códigos. Y entonces recuerdo aquella pregunta: ¿por qué hablas en parábolas? Y su respuesta: a ustedes se les ha dado conocer los misterios. A ellos, les hablo en símbolos. Y me golpea con fuerza. La verdad no puede ser entregada. Debe ser recordada. Entonces entendí algo que transformó para siempre la forma en que escucho las palabras del maestro. Las parábolas nunca fueron simples historias morales. No eran cuentos para entretener a un pueblo ignorante. Eran códigos. Llaves vibracionales ocultas bajo un lenguaje sencillo, diseñadas para desbloquear memorias dormidas dentro de mí. Cada parábola que había escuchado desde pequeño, y que creía conocer, de pronto reveló una profundidad que jamás imaginé. El buen samaritano, por ejemplo, dejó de ser solo una lección sobre ser bueno. Descubrí que era un llamado directo a derribar la ilusión de separación. Un recordatorio de que lo divino no solo habita en quien me agrada, sino también en el desconocido, en el diferente, y en mí mismo. El hijo pródigo dejó de ser un relato sobre un joven rebelde que regresa a casa. Comprendí que es mi propia historia. Es la travesía de mi alma cuando se fragmenta, cuando se pierde en roles, en máscaras, en búsquedas vacías. Hasta el instante en que recuerda quién realmente es y regresa a la totalidad. Y la perla de gran precio. Esa parábola que siempre me pareció tan breve, tan simple, se convirtió en una de las más poderosas. Porque entendí que esa perla soy yo. Es mi alma, enterrada bajo capas de expectativas, logros, identidades prestadas, la necesidad de ser suficiente. Todo eso que acumulé para sobrevivir, pero que terminé confundiendo con quién era. Y algo dentro de mí se encendió. Jesús no estaba moralizando. No estaba dictando reglas. Estaba recordándonos quiénes somos. Estaba activando memorias antiguas a través de metáforas que no pasan por la mente, sino por el corazón. Entonces lo comprendí. Yo soy la parábola. No soy un espectador más. Soy el protagonista escondido en cada historia. Soy la oveja que se alejó del rebaño y un día fue encontrada. Soy la moneda perdida que al fin volvió a brillar. Soy la luz que permaneció oculta bajo un recipiente, hasta ahora. Y ahí entendí algo que me estremeció. Estas historias no fueron escritas para contar un pasado. Fueron escritas para despertar mi presente. Para el momento exacto en que descubriera que siempre fui yo. La parábola buscándose a sí misma. Pero entonces llegó el libro que más temor me había provocado toda la vida.
El Apocalipsis. Ese libro que me dijeron que hablaba del fin del mundo, de castigos, de destrucción, de monstruos y del colapso de la humanidad. Y un día, mientras despertaba por dentro, lo entendí de golpe. El Apocalipsis nunca habló del fin de la creación. Habló del fin de la ilusión. Apocalipsis no significa caos. No significa destrucción. No significa fuego desde el cielo ni ciudades ardiendo. La palabra Apocalipsis significa revelación. Significa desvelar. Significa quitar lo que cubre, para mostrar lo que siempre estuvo ahí. No era el fin del mundo. Era el fin de mi viejo yo. Y entonces, símbolos que antes me parecían terroríficos comenzaron a cobrar un nuevo sentido. La bestia dejó de ser un monstruo esperando en algún rincón del planeta. La bestia era mi propio ego sin examinar. Esa parte de mí que busca control, aprobación, poder. La parte que olvida su alma y cree que su identidad es todo lo que acumula. Babilonia dejó de ser una ciudad perdida en la historia. Comprendí que era el imperio de mis distracciones. El lugar mental donde cambié la verdad por comodidad, lo sagrado por entretenimiento, la presencia por ruido. Y las trompetas del Apocalipsis. No eran sirenas celestiales anunciando ira. Eran despertares. Llamados internos que resuenan cuando ya no puedo seguir dormido. Ecos que vienen a romper mis ilusiones, uno por uno, hasta que no me queda otra opción más que despertar. Entonces todo encajó. El Apocalipsis no era una advertencia sobre el futuro. Era una descripción de lo que ya estaba ocurriendo dentro de mí. Y mientras avanzaba más dentro de este misterio, llegué a otro símbolo que siempre me había confundido. Los 7 sellos. Durante años pensé que eran eventos futuros, cataclismos, señales del fin. Pero cuando comencé a despertar, los vi de otra manera. Los 7 sellos no son sucesos que ocurren en el mundo externo. Son capas internas que yo mismo he ido acumulando, una tras otra. Son velos. Velos colocados sobre mi templo interior, ocultando mi verdadera esencia. Y cada sello que se rompe no es un desastre. Es una liberación. Un pedazo de olvido que cae al suelo. Y entonces, ese símbolo tan mencionado, la Nueva Jerusalén, dejó de ser una ciudad flotando en el cielo. Dejó de ser un lugar al que solo se llega después de morir. La Nueva Jerusalén, era yo. Mi alma renacida. Mi cuerpo encendido por una luz que siempre estuvo ahí, esperando que removiera los velos para revelarse. Entendí que no se trataba de escapar de la tierra, sino de iluminarla desde dentro. De encender mi propio templo interno. De unir lo divino y lo humano en un solo ser. En mí. Y entonces levanté mi mano y la puse sobre mi corazón. Sentí ese calor. Y por primera vez, supe la verdad. Eso que late no es solo carne. Es fuego. Es luz. Es la chispa del Cristo emergiendo desde el interior, no descendiendo desde las nubes. Fue ahí cuando comprendí algo que me sacudió por completo. El Apocalipsis no viene en el futuro. Ya comenzó dentro de mí. Comenzó el día que dejé de creer ciegamente. El día que cuestioné. El día que decidí mirar hacia adentro. Y supe que esta no era la primera vez que escuchaba esta verdad. En algún lugar profundo de mi memoria, ya lo sabía. Solo que me enseñaron a olvidarlo. Para que este momento me golpeara como un rayo. Y aquí estoy ahora. No leyendo la revelación, sino convirtiéndome en ella. Y fue entonces cuando todo encajó. Comprendí que estas historias, esas que crecí escuchando como si fueran relatos del pasado, nunca se trataron de ellos. Siempre se trataron de mí. De mi descenso. De mi ascenso. De mi propio recordar. Cada jardín que visité en la imaginación no era un lugar geográfico, era un estado de mi conciencia. Cada diluvio que temí no era agua del cielo, era emoción contenida dentro de mi pecho. Cada mar que se abrió no estaba en el desierto, sino en mi mente dividida entre miedo y fe. Cada zarza ardiente que se encendió hablaba directamente a mi alma, no a mis oídos. Cada velo que se rasgó dentro de mí. Todo estaba escrito en mis huesos. No en papel. No en pergaminos antiguos. En mi propio cuerpo. En mi propio proceso de crecimiento, de caída, de renacimiento. Comprendí que nunca fui llamado simplemente a leer la Biblia. Fui llamado a despertar a través de ella. A recordar que cada símbolo es un espejo, y cada historia, una metáfora de mi propio viaje interior. La serpiente dejó de ser mi enemiga. Se convirtió en mi pregunta, en mi curiosidad, en el impulso que me lleva a romper la inercia. El arca dejó de ser un refugio físico.
Se transformó en mi capacidad de permanecer presente en medio del caos, en mi quietud interna, en el espacio donde puedo sostenerme cuando todo se revuelve. Y el mar que se abrió para Moisés. Aprendí que también se abre para mí. Se abre cada vez que elijo la fe sobre el miedo, la verdad sobre la comodidad, el movimiento sobre el estancamiento. Y así descubrí algo que me dejó sin aire. Yo no era un lector del texto sagrado. Yo era el texto sagrado. Un texto vivo, que todavía se despliega, que todavía se revela, que todavía se escribe a través de mí. Y entonces comprendí algo que cambió toda mi percepción espiritual. El Evangelio no fue una historia que terminó hace miles de años. El Evangelio es una frecuencia. Una vibración que continúa transmitiéndose a través de mi respiración, de mis decisiones, de mi propio proceso de despertar. Y me hice la pregunta inevitable. ¿Qué hago ahora con todo esto? ¿Cómo camino después de haber visto lo que antes no podía ver? La respuesta llegó como un susurro. Construyo mi arca, momento a momento. No una vez. No en un acto grandioso. Sino en lo cotidiano, en lo íntimo, en lo silencioso. Construyo mi arca cada vez que elijo respirar en lugar de reaccionar. Cada vez que sostengo una emoción en vez de huir de ella. Cada vez que escucho el murmullo de mi alma por encima del ruido del mundo. También descubrí que la zarza ardiente no era un arbusto físico envuelto en llamas. Era cualquier instante de lucidez que aparece en medio del desierto de mi vida. Cualquier momento en el que la verdad prende fuego a lo que ya no soy. Y comprendí que el mar se abre cada vez que elijo el amor en vez de la indiferencia. Cada vez que decido avanzar aún cuando mi mente dice que es imposible. Cada vez que me atrevo a soltar una identidad vieja para permitir que nazca una nueva parte de mí. La cruz dejó de ser un símbolo de castigo y se convirtió en el recordatorio de que cuando cargo con mi verdad, no llevo un peso, vivo un despertar. Y la piedra del sepulcro. Esa piedra se mueve cada vez que me levanto de un lugar donde creí que ya no había vida para mí. Entonces comprendí que este camino nunca fue un mito. Fue un método. Una hoja de ruta para mi propia transformación. Soy el jardín donde lo divino todavía camina. Soy el templo donde el cielo toca la tierra. Soy el arca que carga las memorias sagradas de mi linaje a través del diluvio de mis emociones. Soy el Cristo oculto en lo cotidiano, esperando el momento perfecto para elevarse. Soy la voz en el desierto, y también soy quien finalmente la escucha. Soy la oveja perdida, el hijo pródigo, la moneda encontrada, la perla enterrada en el campo. Soy todas las historias, reunificadas. Soy todas las parábolas, reescritas. Soy todas las páginas, despertando. Y aunque el viejo mundo intente mantenerme dormido, ya es demasiado tarde. Los códigos han sido plantados. La palabra está dentro de mí. El pergamino se ha abierto. Los sellos están rompiéndose. Y la luz que antes visitaba templos externos, ahora vive en mí. Se mueve con mi aliento. Con mi fuego. Con mi despertar. Y entendí que este no es el final. Es el regreso, no a una historia antigua, sino a la verdad que siempre estuvo aquí, esperando que yo abriera los ojos. El camino continúa. Y esta vez, camino despierto. Y entonces lo supe. Todo esto que acabas de escuchar. No fue solo un mensaje. Fue una activación. Sentí como algo dentro de mí despertaba, como si una puerta antigua que siempre estuvo ahí finalmente se hubiera abierto. Y si algo también se movió dentro de ti, aunque haya sido apenas un suspiro, un escalofrío, una intuición. No permitas que se apague. Sella este despertar con 3 actos sagrados, como yo también lo hice. Primero, reconoce esta verdad dentro de ti. Haz un gesto simbólico, un me gusta, un toque, un anclaje. No por mí, sino por ti. Como una declaración silenciosa de que estás listo. De que algo en ti ha comenzado a recordar. Segundo, exprésalo. Decláralo. Haz vibrar las palabras que alguna vez olvidaste. La palabra está dentro de mí. Déjala resonar en tu pecho. Déjala viajar por tu voz. Déjala anclar esta nueva memoria. Tercero, comprométete con esta llama. No con un canal, sino con este fuego que acabas de encender. Únete a esta comunidad que protege el mensaje, que sostiene el código, que mantiene viva la señal en medio del ruido del mundo. Porque este mensaje no debe quedarse solo aquí. Debe viajar. Debe llegar a quienes están listos para recordar. A quienes llevan años buscando una señal. A quienes sienten que algo dentro de ellos late. Pero aún no saben por qué.
Comparte este pergamino vivo con quienes creas que lo podrán recibir. Sé el puente. Sé el mensajero. Sé el despertar de alguien más. Yo he recordado. Tú has recordado. Y lo que viene ahora no es el final del camino. Es el comienzo del retorno. El retorno a ti mismo. A tu luz. A tu fuego. A tu esencia. Hoy, la palabra no fue solo pronunciada. Hoy, la palabra se encarnó. En mí. En ti. En todos los que están listos para ver con los ojos del alma. El pergamino está abierto. Las páginas se están revelando. Y el viaje acaba de comenzar.